Cambios en las reglas para los retiros parciales por desempleo de la Afore. Recuerda que si tú has trabajado en el sector formal, tienes un dinero en la Afore y se pueden hacer ciertos retiros parciales. Es un dinero que está destinado para que se retire hasta la edad de tu jubilación, de tu retiro, pero existen dos excepciones, por matrimonio y por desempleo. Pero las reglas están cambiando y te voy a explicar qué es lo que está sucediendo. Hablaremos desde cuáles son las reglas, cómo se pueden hacer estos retiros, los trámites, quién puede y quién no, las implicaciones, ¿vale o no la pena? Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para un plan personal de retiro, donde te harán una proyección personalizada, te explicarán cómo pagar menos impuestos legalmente y cómo funcionan las inversiones reguladas de un PPR. Aprovecha los últimos lugares y aparta tu lugar. Y este cambio obedece a algo normativo, es un cambio en la ley de los retiros parciales enfocados en esta ocasión al desempleo. El de matrimonio continúa como está. Y este video educativo cobra mucha relevancia porque allá afuera encuentro muchas páginas, muchos despachos que te dicen que te van a ayudar a sacar tu dinero de la Afore. Y de ahí la importancia de entender la implicación, si verdaderamente pueden hacer eso, si mejor lo haces tú directamente, vamos a entenderlo con detalle. Hay mucha información al respecto de este tema. Adiós a los retiros por desempleo, decían algunos titulares. Que cambien los retiros por desempleo de las Afores, la reforma aprobada por los diputados. Pues ya mencionan, prohíben los retiros por desempleo de la Afore. Y lo que te mencionaba, basta con hacer una búsqueda en internet o por redes y encuentras anuncios como este. Tramita tu retiro por desempleo y pon una cantidad. Allá arriba mencionan, te ayudamos a tramitar el retiro por desempleo, que lo garantizan. No conozco esa página en particular, pero encuentras muchos anuncios, muchos avisos de este estilo. Y es lo que quiero que pongamos mucha atención el día de hoy. Y creo que entiendo por qué están haciendo este cambio. De manera relativamente reciente, los porcentajes de incremento de estas solicitudes por desempleo se ha disparado. Y por un lado, entiendo que hay personas que están en esta situación complicada de desempleo y entonces recurren a este recurso de la Afore como una salida importante en lo que se busca una nueva situación laboral. Pero un dato que me imagino revisaron y encontraron las autoridades es que muchas personas tenían una situación laboral muy corta de un día, de 2 días, de 3 días, luego terminaban esa relación laboral, caían en desempleo y solicitaban este retiro parcial. Y ahí me imagino que las autoridades se preguntaron, algo anda mal, tantas personas trabajan solo un día y después entran en esta situación de desempleo. Que ojo, no dudo que sí existan casos genuinos como este, donde una persona se presenta a trabajar y encuentra cosas, inconsistencias, que no era el trabajo que le habían prometido, cualquier razón que sea un foco de alerta y que termina la relación laboral, no dudo que existan. Pero creo que eran demasiados casos. ¿Y qué fue lo que pasó? Hubo una nueva propuesta que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, pasa a la de senadores y con todos los votos a favor, que hace modificaciones en estos retiros parciales. Y entonces, ¿por qué la propuesta y qué es lo que cambió? No te preocupes, ahora te contaré todo con detalle y ya sabes que lo único que pido a cambio es que me ayudes con una manita arriba, te tardas 3 segundos en hacerlo y ayudas mucho a este canal para continuar informando temas de educación financiera. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que es una Afore, seguramente ya has escuchado, y es una institución financiera que se dedica a administrar e invertir los recursos de los trabajadores para el retiro. En este momento existen 10 compañías que a esto se dedican. Aquí las ves en pantalla: Profuturo, Pensioniste, Afore Banorte, Principal, Citibanamex, Inbursa, Sura, Azteca, Invercap y Coppel. Y este dinero que lo aportan la empresa donde trabajas, una parte pequeña tú, una parte pequeña el gobierno, estas 3 partes van aportando de manera periódica para cuando llegues a la edad de retiro, que en México está estipulado entre los 60 y 65 años, dependiendo de las circunstancias, en esa edad puedas retirar los recursos. Tanto las aportaciones que se hicieron, más los rendimientos que se hayan acumulado y claro, descontando las comisiones porque estas compañías cobran una comisión por administrar estos recursos. Y existen 2 situaciones en particular para retiros parciales antes de la edad de retiro: el retiro por matrimonio y el retiro por desempleo. En este material nos vamos a focalizar en el retiro por desempleo. En otros videos hemos hablado también del de matrimonio, la cantidad es mucho más baja, pero vamos a ver los cambios, las reglas que impactan, porque justo lo que se votó es referente al retiro parcial por desempleo. Y destacan entre los requisitos 2. 1, al menos tener 46 días de desempleo. Es decir, no se puede solicitar inmediatamente que se causa la baja laboral, hay que esperar estos 46 días y ya después se puede solicitar.
y solamente se puede hacer este trámite una vez cada 5 años. ¿Y por qué te hablaba de estos anuncios y que hay que ser cuidadosos? Primero porque habrá que ver la seriedad y la fiabilidad de estos despachos o de quien te esté ofreciendo esto. Encontrábamos uno que decía, pide tu apoyo gubernamental. No es como tal un apoyo gubernamental, es un recurso que es para tu retiro y que existe en la ley, este retiro parcial, pero no es como una beca, un apoyo, un programa social. Y la cantidad no es que el despacho esté haciendo el esfuerzo y esté negociando, está en la ley, está muy claro cuánto se puede retirar, cuáles son los límites, cuáles son las reglas. Yo no conozco ninguno de estos despachos en particular, cada caso es diferente y cada quien sabe qué es lo que hace. Pero si te lo venden como un apoyo gubernamental o que negociaron la cantidad, pues ya sabes que esto está en la ley, que hay reglas claras, trámites, procesos y que todo está muy identificado. ¿Y qué considero que fue lo que se dieron cuenta algunas autoridades? Fue que te contrataban algunas empresas con un salario alto, pero te contrataban por un día, 2 días, 3 días a lo mucho, y entonces caías en esta situación de desempleo. Se hacía el cálculo con el salario registrado, justo que te dio de alta la empresa, y el despacho se quedaba con una parte, porque ahorita hablaremos de las reglas. Y es que las reglas de los retiros parciales, como estaban construidas, dependía de tu salario que tuviste anteriormente. Entonces, si te contrataban por un día o por pocos días, ya se registraba una cantidad, un salario, para fines del cálculo del retiro parcial por desempleo. Pero hay varias cosas importantes a aclarar. Lo primero, ya vimos que no es un apoyo, no es un programa social, no es una beca. Tú tienes un saldo que han ido aportando la empresa donde trabajas, tú y el gobierno, y es un saldo para tu retiro. Haces un retiro parcial por desempleo, pues tu saldo baja. Segundo, para tú poder hacer los trámites del retiro a los 60 y 65 años, existen diferentes modalidades, pero te piden tener al menos un número de semanas cotizadas. Este es un número que va en aumento, cada año va subiendo el número de semanas cotizadas hasta llegar a 1000. Pero ¿qué pasa si tú retiras dinero? Te restas semanas que te las van a pedir cuando llegues justo a la edad de retiro. Y tercero, también muy importante, pues tú retiras una cantidad que si se hubiera quedado invertida durante muchos años de aquí a tu retiro, pues por el efecto de los intereses hubiera crecido. Vamos a verlo con un ejemplo, que alguien diga, vamos a retirar 34,000 pesos, ese fue el cálculo de mi retiro parcial por desempleo. Si se hubiera quedado invertido, suponiendo que esta persona tenga 35 años y el dinero se hubiera quedado invertido hasta sus 65, haciendo un cálculo muy conservador con una tasa muy baja del 5%, tendría proyectado 147,000 pesos aproximadamente. Ahí es un tema de decisión financiera, 34,000 pesos del presente o 147,000 del futuro. Eso sí, entiendo que en una situación genuina de desempleo, pues este dinero puede ser muy importante y cubrir para gastos básicos, pero quiero dejar toda la información para que cada quien tome la decisión. Y bueno, hice la estimación con el 5% porque en el histórico del indicador de rendimiento neto de las Afores oscila entre un 5 y un 7% al momento de grabar el video. Sí, efectivamente, el rendimiento ha sido algo conservador, algo moderado en los últimos años. Yo en lo personal les he contado mi estrategia, tengo mi Afore de cuando trabajaba en el banco, en la casa de bolsa, y hoy en día he complementado mi estrategia de retiro con más productos financieros. Por ejemplo, tengo mi plan personal de retiro, que ahí ya te lo he comentado. Si tú estás buscando una consultoría gratuita enfocada a retiro, a planes personales de retiro, un plan de inversión donde se haga una proyección, se evalúen diferentes escenarios, aquí puedes pedir una consultoría gratuita enfocada a PPRs. Nosotros no nos dedicamos a retiros parciales de desempleo, más bien a una consultoría de planes de retiro. Y bueno, ¿qué es lo que va a cambiar con esta reforma, esta propuesta? Actualmente existen antes de la reforma 2 modalidades, la A y la B. La A, por retiro de desempleo, eran 30 días de tu último salario base, con límite de 10 unidades de medida y actualización, 10 UMAS. Es una unidad que la va publicando el INEGI. En el 2025 hablamos de poco más de 34,000 pesos. Y la modalidad B era el menor entre 90 días del salario base y el 11.50% de los recursos acumulados que tuvieras en tu cuenta. Para los dos había diferentes requisitos, en un caso eran 3 años, en el segundo caso eran 5 años o más de antigüedad en el Afore. Como te das cuenta, en las dos modalidades era muy importante el nivel de salario y luego se cumplían las reglas.
lo que aplicara, los 30 días o los 90 días. Seguramente ahí había quien decía, oye, pues entre más alto sea el salario que tengo registrado en mi último empleo, pues me pueden dar una cantidad mayor. Y todo esto era legal, estaba en la ley, así era como funcionaba. En el artículo 191 de la Ley del Seguro Social, aquí te dejo un pantallazo donde habla acerca de estos retiros. Y ahora revisemos qué dice los cambios que están siendo propuestos. Aquí está, y tal cual voy a leer lo que escriben las autoridades. La propuesta de modificación al artículo 191 de la Ley del Seguro Social contempla que para realizar el cálculo de los montos a retirar en la modalidad A, se sustituye el texto último salario base de cotización por el de salario base de cotización promedio de las últimas 52 semanas, es decir, el último año, y que la modalidad de retiro sea acorde a la antigüedad de cotización del trabajador, lo que permitirá que en los casos de que el saldo de la cuenta individual sea alto, pueda hacer un mayor retiro que el tope de las 10 UMAS. Ok, entiendo por dónde van los cambios y la propuesta. Vamos a verlo con un ejemplo. Quiero que veamos el caso hipotético de alguien llamado Laura, que tuvo un sueldo de 10,000 pesos. Luego tiene una situación de desempleo, pero encuentra un nuevo empleo de unos cuantos días de 15,000 pesos, solamente de unos días. Y entonces, dada la normativa como estaba definida, es que podía retirar 30 días de su último salario. ¿Cuál era su último salario? El de los 15,000. Oye, que todo el año ganó 10,000, sí, pero los últimos días, su último salario registrado era de 15, aquí no llegaba al tope y podía retirar directamente los 15,000. Ahora, con la nueva regla, la nueva normativa, ya no es solamente la fotografía del último día o lo más reciente, sino el promedio de las 52 semanas de un año, que va a ser un promedio muy cercano a los 10,000. Que lo que entiendo que entonces hicieron las autoridades es que ya no haya despachos que te contratan por un día, 2, 3 días, porque sería muy difícil que te contraten durante todo un año, pues les saldría mucho más caro, y más bien lo que están buscando es que la gente obtenga un empleo del mediano y de largo plazo y hacer un cambio entonces en esta estrategia. Como ya sabes, es un proceso, primero se presenta la información, pasa a la Cámara de Diputados, se vota, senadores, votación y luego se publica en el Diario Oficial de la Federación. Vamos a ver un resumen y conclusiones. Realmente no hay cambios estructurales en cuanto a los requisitos. Siguen los mismos 46 días de esta situación, no haber hecho retiro en 5 años, eso prevalece. La modalidad A es lo que principalmente vimos ahí en el documento cambia. Antes era el último salario y ahora es el salario promedio del último año. Digamos, en pocas palabras, que ahora ponen un candado, un requisito de tiempo mayor de empleo para tomar en consideración para los cálculos del retiro parcial. ¿Tú qué opinas de esta modificación, de esta propuesta? Quiero leerte en los comentarios. ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? Ya sabes que aquí respetamos la opinión de toda la comunidad y voy a estar leyendo lo que estén opinando en los comentarios. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Continuaré revisando e informando de manera educativa estos temas y nos vemos en el próximo video. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.